Shalom, shalom, Shavuot y Boker Tov, de cualquier lugar del mundo que nos esté viendo. Le damos la bienvenida a la Quejilá y Echiriyé Honduras y aquí su Moreya José Ben Zebulón, con un tema que será bastante interesante para cada uno de nosotros. Y tenemos que hablar en este momento de lo que es la Reforma Protestante. Muchas personas hoy en día, que aproximadamente son unos 500 millones de personas, que siguen pues lo que se llama el cristianismo evangélico o protestante, no saben realmente cuál es el origen de este movimiento. En esta breve explicación trataremos de darle los mejores lineamientos posibles para que usted comprenda pues qué es lo que ha estado creyendo básicamente por toda su vida. Mucha de la población en Honduras como en Latinoamérica pues se identifica a sí mismo como protestante o cristiana evangélica, sin desmeritar que también hay un gran número de católicos que suman en cada una de nuestras naciones. Pero esto lo hacemos con un propósito ilustrativo para poder guiarle a la gente en realmente que vea lo que ha estado creyendo y tiene que replantearse, obviamente. El verdadero origen de la emuná o de la confianza o de la fe, como usted le llama, está en el conocimiento de las sendas antiguas dadas a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y es ahí a donde nos debemos volver. Bueno, entonces la reforma protestante tuvo causas, hubo causas para que esto se diera, no fue un movimiento aislado que desarrolló Martín Lutero. Esto fue una suma de acontecimientos que llevaron obviamente a lo que después se conoció como la publicación de las 95 tesis el 31 de octubre de 1517 que Lutero pues realizó en la Catedral de Wittenberg, allí en Alemania. Entonces, ¿cuál fue la primera causa de la Reforma Protestante? En primer lugar, la Iglesia Católica venía en una etapa de decadencia. Su poder venía pues siendo bastante cuestionado por la enorme corrupción que estaba envolviendo a esta institución, la gran influencia sobre el poder civil que se tenía también, entre otras cosas. Eso fue ocasionando algún resentimiento de los creyentes católicos, que eran la mayor parte de la población de Europa, hacia la institución que decía representar pues al Hijo de Elohim aquí en la tierra. Bien, entonces, después de que la gente no estaba muy contenta con lo que era el accionar de la iglesia, de sus clérigos, de sus sacerdotes, obispos, etcétera, también se dieron movimientos como del John Wycliffe en Inglaterra. Este fue un gran erudito que trabajó en la Universidad de Oxford y él pues cuestionó las enseñanzas y los lineamientos de la Iglesia Católica en cuanto a ciertos temas de doctrina. Y Wycliffe pues proponía que la escritura o la Biblia, como él la conocía, era la única fuente de inspiración a la que todo creyente tenía que abocarse. Bueno, John Wycliffe también pues fue un gran erudito y ayudó mucho a lo que fue a impulsar este movimiento. Y ese movimiento de Wycliffe que inició en Inglaterra tuvo repercusión en lo que hoy es la República Checa o lo que antes de la caída del comunismo como conocimos como Checoslovaquia. Un clérigo de esa región, en lo que hoy corresponde a la República Checa, llamado Jan Hus, fue discípulo y muy partidario de las ideas de John Wycliffe y entonces las extendió por el estado de Bohemia. Obviamente la iglesia católica en esa sede reaccionó y acusaron a Jan Hus formalmente de hereje en el concilio de Constanza y en donde fue condenado a morir en la hoguera. Esa sentencia se cumplió en el año 1415. De hecho, la vida de Jan Hus pues ha sido hasta objeto de película, ¿verdad? Como uno de los mártires que murió pues en defensa de defender la fe cristiana. Bueno, también tenemos entonces eh, la peste negra. Esa peste negra fue realmente muy devastadora para Europa. Muchos sacerdotes, muchos clérigos murieron. Y entonces eso empezó a generar algunas dudas entre la población. La gente se sintió como quien dice, bueno, si estos son los elegidos desde los cielos, ¿cómo es que están muriendo? O están pues también ellos padeciendo junto con nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes,
lo que es esta terrible enfermedad. Bueno, la peste negra llegó a diezmar buena parte de la población europea. En este sentido, el paralelo con hoy siglo XXI se dio con el famoso COVID-19, cuando se decretó las famosas cuarentenas y muchas personas murieron. Entonces, muchas personas llegamos a replantear y cuestionar esas grandes campañas de sanidad que realizan los disque apóstoles de la prosperidad. ¿En dónde estaban esa gente cuando realmente se le necesitó durante el COVID-19, la pandemia? Estaban pues simplemente como usted y como yo, confinados y en sus hogares. Ellos pues por la vida holgada que llevan no pasaron dificultades, no tenían nada de qué afligirse, ¿no? Más pues la gente común y corriente sufriendo por que ya estaba perdiendo su trabajo, entre otras cosas. Entonces, esto llegó a cuestionar también. Sé que con esto del COVID-19, muchos de estos supuestos apóstoles quedaron más que en evidencia de que son una farsa. Pero bueno, esto fue una de las causas también de que en Europa, en la Europa medieval, que ya iba dando una transición al Renacimiento, la gente empezara a cuestionar a las autoridades eclesiásticas cuando se presentó la calamidad de la peste negra y el Renacimiento y el humanismo. Esta fue una causa también fundamental para que impulsara la reforma de la iglesia dentro del continente europeo. Ya ustedes saben, el movimiento renacentista, sobre todo con la burguesía, buscó revivir las obras grecorromanas y empezar a ver al hombre como el centro del universo, y empezó como ya un pensamiento más liberal en el área económica, religiosa, política, moral, educativa, cuando antes todo eso era prácticamente controlado por el poder de la iglesia. Y era la iglesia en que muchas veces se imponía sobre la sociedad civil, los dogmas y doctrinas que ellos practicaban. Bueno, entonces bajo este contexto aparece un monje alemán allá en el Principado de Sajonia, bajo la protección de Federico, eh, este monje alemán llamado Martín Lutero, que vivió del 1483 al 1546 de nuestra era. Este personaje pues toma las ideas que ya habían sido de Wycliffe, de Hans Hus, Erasmo de Rotterdam, entre otros, que ya habían iniciado este movimiento. Lutero solo fue un precursor más, no fue él el que inició el movimiento. Sus 95 tesis, que en realidad si usted las lee, le recomiendo que las lea, no indican que él haya querido renunciar a la Iglesia Católica. De hecho, él siempre reconoció al Papa y a la doctrina de la Iglesia como pues la doctrina universalmente aceptada. Lo que Lutero cuestionó en sus tesis fue la venta de las indulgencias. El Papa León X había emitido un decreto en donde para vivos y muertos se vendía el perdón de los pecados. Esos fondos la iglesia empezó a recaudarlos para construir lo que hoy usted conoce como el Vaticano o la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces, Lutero. Lutero fue solamente una de las tantas voces disidentes en la Europa de ese momento. Pero de Lutero lo que muy pocas personas saben es que él fue un antisemita. O sea, él odiaba a Israel y en su versión de la escritura obviamente expresó su desacuerdo en que el cristiano obedeciera lo que es las leyes de la Torah. Por eso él creó ese concepto de la gracia y todo ese movimiento que hoy usted hasta el día de hoy muchas personas creen y confiesan de que solamente la gracia basta y no hay que obedecer la ley o la Torah judía para poder ser salvo. Entonces, eso lo impulsó Martín Lutero. Su antisemitismo se dejó muy bien plasmado. Hubo declaraciones muy fuertes que él hizo. Además de eso, Adolf Hitler en el siglo XX, para llevar a cabo su inspiración en la terrible masacre que realizó de judíos en la Segunda Guerra Mundial, se inspiró en las ideas de Martín Lutero. Es para que usted lo tome en cuenta. Muy bien, entonces después de Lutero hubo la reforma de Zurich en Suiza con Ulrico Zwinglio, que este fue, al contrario de Lutero, fue un gran humanista, un hombre muy ilustrado, que pues pretendió hacer de esta reforma un movimiento más
literario que otra cosa. Y también tenemos a Juan Calvino con la reforma calvinista también, que ya Juan Calvino fue mucho más radical e inclusive persiguió a aquellos que no estaban de acuerdo con los movimientos de la reforma protestante. Y bueno, y tenemos como una consecuencia también de esta reforma protestante lo que es la reforma anglicana. El rey Enrique VIII de Inglaterra, deseoso de romper su matrimonio con la eh, soberana de España, Catalina de Aragón, pues porque no le podía dar un hijo varón, entonces él quería divorciarse a costa de lo que sea. La iglesia no se lo permitió porque era un acuerdo más político que un matrimonio pues por amor. Entonces Enrique VIII se hace el mismo cabeza de la iglesia y se desliga de Roma. Y ahí funda la iglesia anglicana. Él se divorcia, se casa con Ana Bohemia y, bueno, Bologna, perdón. Y entonces empiezan ahí una serie de tramas entre la corona inglesa y el papado de Roma. Bueno, entonces esto fue básicamente lo que ocurrió. Algo que la reforma protestante dejó, digamos, si podemos llamarlo de forma positiva, es que sí generó que hubiera una liberalización de la escritura. Entonces empezaron a surgir ya traducciones en el idioma que la gente podía entender, porque era un problema que ya el latín por ese tiempo iba desapareciendo y se inspiraba mucho en la versión latina de la Vulgata de Jerónimo, inclusive para dictar las misas. Eso no era ya congruente con la Europa que estaba en constante cambio. Entonces, los reformadores protestantes, muchos de ellos como inclusive el mismo Lutero, que hizo la traducción del Nuevo Pacto o el Brit Hadashah al alemán, eh, también William Tyndale, Casiodoro de Reina, entre otros. Claro, hicieron versiones de la escritura que contienen muchos errores de fondo, con un total desconocimiento de la cultura hebrea, pero de alguna manera sirvió como para poder liberar a Europa del yugo de la Roma papal. Entonces, esa fue una parte, digamos, algo positiva de lo que podríamos llamar lo que es el movimiento Reforma Protestante. Muy bien, si este video le ha sido útil, regálenos su like, por favor, eh, compártalo y también suscríbase al canal si aún no lo ha hecho. Les estaremos esperando para un nuevo video. Shalom, shalom, shalom.